Buenas tardes, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado décimo. En la clase de hoy vamos a terminar el tema de la nomenclatura, viendo las funciones que faltan, que son la función peróxido y la función fluoruro. Ya con esto entonces terminamos este tema y terminamos también lo que es el segundo periodo. Comenzamos diciendo que los peróxidos tienden a confundirse con los óxidos, ya que están compuestos por dos elementos, uno es el oxígeno y el otro es un metal, por lo general es un metal, entonces tienden a confundirse con los óxidos. Pero hay una particularidad con respecto al oxígeno, ¿ok? En ocasiones el oxígeno puede presentar estado de oxidación -1. Siempre lo hemos trabajado en todas las fórmulas o en todos los grupos funcionales que hemos manejado. Siempre hemos eh, trabajado el oxígeno con su valencia -2, pero en este caso va a trabajar con valencia -1. Estos compuestos entonces corresponden a siempre va a ser también. Luego se colocan los números de oxidación en la parte superior de los símbolos y del grupo peróxido. Luego se integran en subíndices. El hierro y el grupo peróxido. Se colocan arriba los números de oxidación de cada elemento. En este caso, el hierro está trabajando con la valencia +2 o el número de oxidación +2, como lo ven el número de arriba. Y la valencia o el número de oxidación del grupo peroxo siempre va a ser -2. Luego se intercambian y pasan índices, se tocan en la... Me aparece el cursor, aquí, okay, aquí lo vemos. Entonces bajan, se intercambian, en este caso no hay problema porque ambos son 2, pero se intercambian las valencias y bajan, se colocan como subíndices. Y luego entonces aquí vemos que se multiplica el 2 por el 2 y queda el hierro con la valencia 2 y el oxígeno con 4. Pero se simplifican y va a quedar de esta manera, con el 1 y el oxígeno con el 2. Pero el 1 sabemos que no se tiene que colocar porque se sobreentiende. Y va a quedar entonces la forma de esta manera. Cuando el metal lleva un número de oxidación base, simplifica sus índices, como pasó en este caso. Aquí lo vemos un poco más detallado. El metal con su oxidación positiva en la forma que está a mano izquierda, el elemento positivo a la derecha, los electronegativo. Les traigo aquí unos ejemplos, pero ¿cómo lo identificamos? Porque tenemos aquí el oso, ¿ok? Y en estos casos así cerrado entre paréntesis. Ya ahí no hay pérdida. Cuando veamos eso sabemos que es entonces un peróxido. Recordemos que hay 3 tipos de nomenclatura. Por lo general la que más se utiliza es la sistemática, la stop también porque es muy fácil, solamente hay que colocar entre paréntesis las valencias, y la tradicional es un poquito más complicada, ya casi no se usa, pero en algunos libros aparece todavía, entonces por eso se las muestro. Los peróxidos se nombran simplemente colocando la palabra peróxido de más el nombre del metal. En el caso de la nomenclatura sistemática, sabemos que para esta nomenclatura se deben utilizar los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, de acuerdo al subíndice con el cual esté trabajando el anión peroxo. Aquí vemos que hay un 3 que acompaña al anión peroxo y por eso entonces se va a llamar triperoxo de cromo. Para la nomenclatura stop, simplemente se coloca peróxido de cromo y la valencia del cromo. Y en el caso de la nomenclatura tradicional, se va a colocar o se va a llamar peróxido crómico. Recordemos entonces que para este tipo de nomenclatura se utiliza lo que yo les expliqué en las clases anteriores, que les di un cuadrito, que cuando un compuesto tiene solamente 2 valencias, entonces la terminación va a ser oso e ico, oso para la menor valencia, ico para la mayor. Si tiene 3,
entonces va a comenzar en hipo y va a terminar eh, en oso o ico, y si tiene 4, entonces la primera se va a utilizar hipo-oso, ico, oso, perdón, ico y per-ico. Ese es el cuadrito que yo les coloqué en en las clases anteriores. Esto se utiliza más que todo para la nomenclatura tradicional. Aquí vemos el otro ejemplo. Para la nomenclatura sistemática se llama peróxido de disódico, ¿ok? Aquí no tiene ningún subíndice el grupo peroxo, pero para el peróxido de sodio, si no se coloca porque el sodio solamente tiene valencia 2. Cuando solo tiene una sola valencia, no es necesario colocarlo entre paréntesis, porque ya se sabe que es la única que tiene. Y se llama entonces peróxido sódico en la nomenclatura tradicional. Vemos el siguiente compuesto. Aquí el grupo está acompañado por un subíndice, hexaperóxido de dimanganeso. ¿Okay? Este di corresponde a el subíndice que acompaña al metal. En la nomenclatura stop se llama peróxido de manganeso 6. Aquí lo vemos. Recordemos que cuando expliqué la fórmula dije que este subíndice correspondía a la valencia con la cual estaba trabajando el metal. Y para el caso de la nomenclatura tradicional se va a llamar peróxido de permangánico, ¿ok? Es la valencia más alta con la que trabaja el manganeso, y por eso entonces lo que le estaba explicando, aquí ven que el nombre comienza por per y termina en ico. Es decir que este compuesto, este elemento, el manganeso tiene 4 valencias, puede trabajar con 4 valencias, y allí nos está indicando con ese nombre o con ese sufijo y prefijo, nos está indicando que está trabajando con la más alta. El siguiente ejemplo, tenemos aquí el tetraperóxido de diplomo. Tetra porque el subíndice aquí nos indica que hay 4 átomos, perdón. Y el di que nos indica entonces que hay 2 átomos de plomo. Para la nomenclatura stop se utiliza simplemente el nombre peróxido de plomo y entre paréntesis 4. Y para la nomenclatura tradicional ese compuesto se llama peróxido plúmbico. Vamos con la utilidad de estos compuestos. En la industria alimentaria se utiliza como parámetro para medir la calidad de los aceites y las grasas, los cuales son susceptibles a ranciarse. No sé si lo han escuchado de pronto, que sentimos como que el aceite está rancio, tiene un sabor desagradable, o que también podemos decir que se descompone. Y se utiliza entonces mediante la técnica de medición del índice de peróxido o índice de peroxidación, siendo la peroxidación una de las causas que provoca características rechazables en la calidad de los alimentos, tales como los aceites, entre otros. Entonces, cuando se produce los compuestos, se produce los peróxidos, se habla entonces de que ya se están descomponiendo los aceites o los alimentos, y por eso que de acuerdo al nivel de peróxido que tenga ese aceite, entonces se va a decir la calidad que tenga o si está descompuesto o no. Igualmente, las aplicaciones de los peróxidos son muy versátiles, o sea, son muy variables. Van desde la peluquería, donde se emplean en tintes para aclarar el pelo, hasta en combustibles de cohetes, ¿ok? Tenemos un ejemplo que es el peróxido de hidrógeno, que también es conocido como agua oxigenada. Aquí lo vemos. Vamos con el siguiente grupo, o la siguiente función, que son los haluros. Perdón, son los fluoruros, pero les explico de dónde salen los fluoruros. Los fluoruros son haluros. También los haluros son conocidos como halogenuros. Son compuestos químicos binarios, ¿ok? Que están formados por un
átomo halogenado de flúor, cromo, flúor, bromo, cloro o iodo. Y un grupo funcional, este elemento o radical de menor electronegatividad. Su nombre se deriva del griego halos, que significa sal. Se clasifican en fluoruros, bromuros, cloruros y ioduros, de acuerdo, por supuesto, al átomo de halógeno con el que esté trabajando. Nosotros vamos a estudiar en este caso lo que son los fluoruros, es decir, los compuestos en donde está presente el flúor. Los fluoruros nos dicen que en la mayoría de los compuestos el oxígeno presenta estado de oxidación de -2, recibiendo 2 electrones, por eso que tiene el número de oxidación -2, porque recibe 2 electrones, entonces queda cargado negativamente porque tiene más electrones que protones. En presencia de elementos altamente electronegativos, actúa con número de oxidación positivo, es decir, como todos los halógenos pueden trabajar con una valencia negativa, entonces el oxígeno ya no va a trabajar con valencia negativa, sino que va a trabajar con un número o una valencia positiva. Por ejemplo, en los fluoruros de oxígeno y de oxígeno, el fluoruro de oxígeno, el oxígeno presenta números de oxidación +1 y +2 respectivamente. También se dice que los fluoruros son las sales del ácido fluorhídrico y tienen como anión el flúor. ¿Okay? Entonces, en este caso, es el único caso donde el oxígeno va a estar trabajando con un número positivo, un número de oxidación positivo. Por lo general, siempre trabaja el oxígeno con -2, pero entonces, en el caso de los fluoruros, va a estar ubicado a mano izquierda, ya que el flúor, va a estar entonces a mano derecha porque es el compuesto más electronegativo. El fluoruro sabemos que fortalece el esmalte de los dientes y sustituye los minerales esenciales que se pierden en ellos. El suministro de agua fluorada y la crema dental son tan eficaces que se han acreditado como parte responsable de la gran reducción del deterioro dental y la caída de los dientes. Es decir, que en algunos países pues se le aplica el flúor al agua para contribuir al cuidado de los dientes. Sabemos que las cremas dentales y muchos productos que se utilizan para la limpieza, muchos productos que utilizan los odontólogos tienen flúor porque fortalece entonces el esmalte de los dientes. Aquí vemos algunos ejemplos tanto de los peróxidos como de los fluoruros. Aquí vemos este compuesto que es el peróxido de sodio. Aquí vemos los estados de oxidación que no son comunes del oxígeno. Siempre lo trabajamos con -2, pero aquí vemos entonces que puede trabajar también con -1, con +1 y con +2. Cuando trabaja con -1, vimos entonces que esos compuestos se llaman peróxidos. Y si trabajan con valencia positiva, bien sea 1 o 2, se va a llamar fluoruros esos compuestos. Y tenemos entonces otro ejemplo aquí, peróxido de sodio, peróxido de bario, peróxido de hidrógeno, y en el caso del fluoruro sería fluoruro de oxígeno y difluoruro de oxígeno, ¿ok? Esa es la forma de nombrar estos compuestos. Bueno, con esto terminamos entonces lo que es el tema de la nomenclatura. Vimos de manera resumida lo que son los grupos funcionales inorgánicos más importantes. Y bueno, espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda, cualquier inquietud, saben que estoy a la orden. Que estén muy bien, que Dios los bendiga.